Muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo en este miércoles 9 de abril. Y no sé tú, Dul, pero yo ya estoy lista para darles las noticias el día de hoy. Sí, lista, tranquila, más tranquila, ¿no? Sí, Por los ya. anuncios trompeanos. Sí, sobre todo porque hay también información a nivel regional que da como esperanza ante tantas amenazas de Donald Trump. Con eso nos arrancamos. Con esa esperanza latina. Sí, hoy se realizó la cumbre de la CELAC. ¿Cuál es el nombre? Es Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Desde esta reunión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, llamaron a la unidad de los países de esta región ante las amenazas constantes de Estados Unidos de imponer aranceles. Así es, Mon, y en el Con Todo, pues el día de hoy les traemos una crónica ahora no legislativa, sino de esta sesión del Tribunal Electoral, donde definió pues dar permiso a todos los funcionarios, a todos los servidores públicos de difundir la elección judicial, siempre y cuando se respete la imparcialidad y neutralidad. Pues hubo tensión, hubo ciertos comentarios particulares, entonces de eso hablaremos el día de hoy y otros temas también bastante importantes. Entonces, pues una breve pausa y arrancamos. De nueva cuenta, muy buenas noches, gracias por conectarse, por dejarnos sus comentarios, sus likes y recuerden que los vamos leyendo a lo largo de esta transmisión. Arrancamos con la información de este miércoles 9 de abril. Hoy las presidentas de México, Claudia Sheinbaum, y de Honduras, Xiomara Castro, pidieron unidad regional, la unidad de América Latina y el Caribe, esto durante su participación en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. La presidenta de México aprovechó para proponer la organización de una cumbre por el bienestar económico, la que dijo permitiría una mayor integración en la zona para hacer frente a la guerra comercial que inició Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, con la imposición de aranceles a gran parte de los países del mundo. Al inicio de este evento, la presidenta de Honduras y presidenta actualmente de la CELAC, Xiomara Castro, también lanzó un llamado a consolidar la integración latinoamericana y caribeña para afrontar los desafíos que actualmente ha impuesto con todas estas declaraciones y estas decisiones Donald Trump. Esto es lo que señaló. Dice que el gobierno de Estados Unidos actualmente impone un nuevo orden económico con sus medidas arancelarias y sus políticas migratorias. Dijo que como países latinoamericanos siguen trabajando por la unidad, siendo el continente de la esperanza, la diversidad cultural y política. Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó en su mensaje ante la CELAC que desde México están partiendo de una premisa básica. Una región más unida es una región más fuerte que puede articular acciones de cooperación en comercio, educación, ciencia, desarrollo tecnológico, energías limpias y conservación de la biodiversidad. La presidenta también recordó que a 15 años del primer encuentro de la CELAC, actualmente hay un escenario internacional muy distinto, con cambios profundos en el comercio mundial que está afectando a naciones de América Latina y el Caribe. Vamos a escuchar qué es lo que comentaron las presidentas Claudia Sheinbaum y Xiomara Castro. Señores presidentes, presidenta, no podemos seguir caminando separados cuando el mundo se reorganiza sin nosotros, pero tampoco repitiendo las recetas del fracaso. El modelo neoliberal promovido por el consenso de Washington
en los años 90, depredador y excluyente. Les invito que la CELAC convoque a una cumbre por el bienestar económico de América Latina y el Caribe para hacer realidad una mayor integración económica regional sobre la base de la prosperidad compartida y el respeto a nuestras soberanías. A los pueblos latinoamericanos y caribeños nos hermana la historia, la cultura y la geografía de un continente que se extiende sobre 2 hemisferios y entre 2 océanos. El comercio y el intercambio económico nos han unido por siglos en la búsqueda de la prosperidad de nuestra gente. La historia de América Latina y el Caribe, desde la lucha por nuestras independencias, se ha caracterizado por la solidaridad y el apoyo mutuo. Hoy no deberá ser la excepción. Son momentos de más voluntad a fin de impulsar el mejoramiento y el bienestar de nuestros pueblos. No puedo dejar de mencionar la necesidad de cooperar en la atención a la movilidad humana desde una perspectiva humanista. Nuestra posición histórica ha sido que la forma más humana y con mayores resultados es la de atender las causas estructurales de la desigualdad, desempleo y violencia que provocan el fenómeno de la migración. Rechazamos el racismo, el clasismo, la violación a los derechos humanos y la criminalización de hermanos de nuestro continente que por alguna causa han tenido la necesidad de migrar hacia el norte. Ese es el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum allá en la CELAC, celebrado en Honduras. Por acá preguntaban, el castigador dice, creo que la presidenta Claudia Sheinbaum no dijo nada de aranceles, directamente solo habló sobre cambios en el comercio y la presidenta Xiomara Castro mencionó a Estados Unidos. Y también queremos rescatar el discurso de Lula da Silva, presidente de Brasil, porque pues él sí se dirige directamente a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que este mismo día pues decidió pausar durante 3 meses este tema de los aranceles. Dice el presidente Lula da Silva: es importante que la gente se haga respetar. Los Estados Unidos son grandes, económicamente los más importantes, bélicamente los más importantes, tienen armas y demás, tecnológicamente también muy importantes, lo concede Lula da Silva, pero el planeta no depende de ellos. Y luego remarcó que Donald Trump fue elegido por ciudadanos solo de ese país, de Estados Unidos, y no tiene que actuar como si pudiera cuidar a todo el planeta Tierra. Esto fue lo que dice el presidente de Brasil en esta reunión de la CELAC. Entonces, pues ahí está justamente en el mismo día. De hecho, el propio presidente de Brasil, Lula da Silva, recuerda, da la noticia en plena cumbre, en plenos mensajes de los presidentes de América Latina, que Donald Trump pues decidió anunciar una pausa de 90 días, 3 meses, para la aplicación de aranceles a todos los países que no le respondieron de la misma forma, menos, por supuesto, a China, con quien ya trae una particular guerra comercial. Desde días pasados, China le respondió que no iba a ceder ante las presiones, ante las amenazas, ante las fechas específicas que le pedían no hacer algo, y pues están ya en este tema de intercambio de aranceles. Bueno, desde la red social que él fundó cuando fue expulsado de Twitter, llamada Truth Social, Donald Trump escribió lo siguiente muy tempranito. Por eso le decía a Moon que pues empezamos, ya estamos el día de hoy un poco más tranquilas. Debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales por la presente aumento el arancel que Estados Unidos le impone, hablábamos de más de 104% ayer, ahora es de 125%, con efecto inmediato. Además, ya ni siquiera le va a dar chance de unos días. En algún momento, ojalá en un futuro próximo, China comprenderá que la época de estafar a Estados Unidos y a otros países ya no es sostenible ni aceptable. Cambia un poco el discurso respecto al de ayer, Mon, que decía que estaba esperando que el presidente de China, Xi Jinping, le llamara y trataran de llegar a un acuerdo. Pues ahora se va hasta el 125%.
Ayer aquí en el chat nos decían que eso pues ya suena una locura, algo bastante surreal. Bueno, pues inmediatamente y de manera muy visible, luego de este mensaje, pues los mercados dieron un gran respiro, sobre todo el valor de las acciones en el mercado accionario, y pues reaccionaron con un rebote significativo de incluso más del 10%. Fue el caso del Nasdaq, un índice bursátil de Estados Unidos. Rebotó hasta 12.16% luego de que en los últimos días vimos cifras rojas de pérdidas y demás. Entonces, pues por ahora esta decisión, pero como lo han dicho una y otra vez los analistas, todo con cautela respecto a las volátiles decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien hoy le hacen frente desde la CELAC, desde la región América Latina. Así es, Dul. Y nos vamos también con información de más Estados Unidos, porque hoy el Senado de ese país ratificó con 49 votos a favor y 46 en contra a Ronald Johnson como embajador en México. Es el cargo que ocupaba antes Ken Salazar durante la administración de Joe Biden. Ronald Johnson estuvo al frente del consulado de Estados Unidos en El Salvador durante el primer gobierno del presidente Donald Trump y también es conocido por su experiencia en la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Además, fue boina verde en el Ejército de Estados Unidos y tiene formación académica en inteligencia estratégica. Cuando Trump anunció que propondría a Ronald Johnson el pasado 10 de diciembre, aseguró que con esta incorporación pondrán fin a los delitos cometidos por migrantes y el flujo ilegal de fentanilo. También, Dul, hay que recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado pues en respuesta a declaraciones que ha hecho el ahora ya ratificado embajador. Por ejemplo, en marzo rechazó que Estados Unidos contemple una intervención militar para combatir el narcotráfico. Esto después de que Ronald Johnson declaró que todas las cartas están sobre la mesa respecto a posibles acciones contra los cárteles. Por eso es que en esa ocasión la presidenta dice pues, que no habrá una intervención militar, pero ese es el personaje que ahora es embajador aquí en México. Me estaba acordando de que a finales del año pasado pues eran mucha nota los discursos del ahora ex embajador de Estados Unidos, porque criticaba el tema de la entonces reforma judicial o ya norma constitucional, y la verdad no me acuerdo de su nombre, Mon. Lo estoy buscando, pero bueno, pues ya es pasado. Actualmente ya es Ronald Johnson. Sí, Ken Salazar. Ken Salazar, gracias. Pues ahí está. Bueno, nos vamos ahora a temas de Estados Unidos, pero por temas judiciales. Es decir, hablemos de Don Neto. Ernesto Fonseca Carrillo, a sus más de 90 años, pues ya cumplió el pasado 5 de abril su pena de 40 años de prisión. Recordemos que Don Neto, junto con Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Gallardo, cofundaron el cártel de Guadalajara en la época de los 80s y pues fue detenido desde 1985 en el marco del asesinato, bueno, primero secuestro y luego asesinato de un agente de la DEA. Bueno, esta condena de 40 años la cumplía ya en prisión domiciliaria, él ya tiene más de 90 años, en el fraccionamiento Hacienda Valle Escondido, en el municipio de Atizapán, Estado de México. Fue detenido en el 85, pero previamente estuvo preso como tal en el reclusorio norte de la Ciudad de México y también en los penales federales del Altiplano, Estado de México, uno de los más importantes y seguros, y también estuvo en Puente Grande, Jalisco. Fue en el año 2015, ya hace 10 años, cuando un tribunal de Jalisco lo sentenció como tal a 40 años de cárcel por el secuestro y posterior homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena. La resolución, también ordenó recapturar a Rafael Caro Quintero. En ese entonces pues había solicitado un amparo y se le dio la libertad. Fue hallado, acuérdense, en julio del año 2022, detenido otra vez, y recientemente fue uno de los capos que México decidió extraditar hacia Estados Unidos. Llegó en un avión de las Fuerzas Armadas y pues fue muy simbólico para los estadounidenses por el tema del agente de la DEA. Es curioso entonces que justo Rafael Caro Quintero sí fue extraditado y por el mismo delito en torno al agente de la DEA, Quique Camarena,
pues don Neto libró la extradición porque ya estaba a unos días de cumplir precisamente su condena. Y también hablando de Estados Unidos, pero de temas judiciales, el tema de Yarrington, Tomás Yarrington Rubalcaba es uno de los exgobernadores de Tamaulipas pues más corruptos de la historia mexicana. Se le condenó por el delito de lavado de dinero a cárteles del narcotráfico. Él gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004 y hoy el gobierno de Estados Unidos lo regresó de Estados Unidos aquí a México. El traslado se hizo vía terrestre a través de la frontera San Diego-Tijuana y fueron agentes de la Fiscalía General de la República los que lo recibieron y volvieron a reaprender por los delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ya de Tijuana se pasó a la Ciudad de México y vía aérea ya fue llevado al penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, donde será presentado ante un juez de control. Vamos a hacer memoria. Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas del PRI, fue arrestado desde abril del 2017, estaba prófugo de la justicia allá en Italia y cuando quiso pues todavía evitar la detención enseñó identificaciones falsas, fue detenido en Italia y ya después en 2018 fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar varios cargos: narcotráfico, lavado de dinero de cárteles del narco, defraudación y declaraciones falsas a bancos estadounidenses. Finalmente, la denuncia presentada en la Corte Federal del Distrito Sur allá en Estados Unidos había indicado que el exgobernador de Tamaulipas del PRI, Tomás Yarrington, había lavado millones de dólares del narcotráfico de 2 cárteles, comprando propiedades en Texas, estado colindante con Tamaulipas. Es decir, los delitos fueron en ambos países y hoy es regresado de Estados Unidos a México. Y Dul, también tenemos información sobre los hallazgos en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. El gobernador de esa entidad, Pablo Lemus, negó la existencia de crematorios u hornos clandestinos en este rancho. Dijo lo siguiente a medios de comunicación: coincidimos en la información que presentó el fiscal Gertz Manero. No hay indicios desde la Fiscalía del Estado de Jalisco, al igual que tampoco los tiene la Fiscalía General de la República de centros de cremación. El gobernador se refirió al anuncio que hizo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, el 8 de abril en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde negó que encontraron indicios de cremaciones. Ese 8 de abril, el fiscal Gertz Manero dijo lo siguiente: mandamos a hacer una prueba de la tierra, los materiales pétreos y los materiales de construcción de todo el inmueble para determinar si había habido ahí una huella suficiente para una acción de cremación. No la encontramos. Para nosotros eso no es suficiente. Le hemos pedido a los laboratorios de la Universidad Nacional, de la UNAM, que sean los que ratifiquen o rectifiquen esta información. Por eso, en el mismo sentido, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, insistió: no hay indicios de hornos crematorios, no hay indicios de que ahí hubieran sido incineradas personas, pero hay que esperar el informe final que va a presentar el propio fiscal. Recuerden que desde el hallazgo de este rancho, colectivos, incluyendo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, denunció que encontraron fosas que ya han visto antes en otros lugares y que son creadas con el objetivo de deshacerse de evidencias. Voy a leerles una declaración que dio Raúl Servín, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en marzo al medio BBC. Nosotros los llamamos hornos porque encontramos un lugar donde queman a las personas. Ellos, es decir, las autoridades, esperan ver otro tipo de hornos, pero nosotros vimos que construyeron en la tierra con muros de ladrillo. Eso es lo que han expuesto los colectivos y también vale la pena recordar parte de la crónica que hizo nuestra compañera Romina Gándara en la visita guiada en la visita en donde se permitió la entrada a medios de comunicación en este rancho y descarté lo de guiada porque no había autoridades realmente que estuvieran escribiendo. Bueno, en esta crónica que realizó nuestra compañera Romina Gándara, retomó los testimonios de madres que buscan a sus familiares desaparecidos y señalaban que el lugar pues ya había sido alterado, había cambiado mucho en comparación con lo que vieron cuando entraron por primera vez a este rancho. Y como ejemplo de esta manipulación
que denuncian las madres buscadoras está el lugar en el que, según ellas, fueron hallados restos humanos calcinados. Durante la visita que se realizó a este rancho, que realizaron los medios, el área que originalmente mostraba un cuadro con más profundidad ya estaba tapado y pues por eso es que están señalando que estaba alterado. Con esa información, Dul, les dejamos esta actualización importante sobre los hallazgos en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco. Y si te parece, nos vamos a una breve pausa para arrancar con el cotodo que les preparamos el día de hoy. Electoral del Poder Judicial de la Federación sesionó el día de hoy y ya dio permiso a todos los funcionarios públicos, incluyendo la presidenta Claudia Sheinbaum, en sus conferencias matutinas, en sus giras y demás vías de comunicación con la ciudadanía para difundir la participación el próximo 1 de junio en la elección judicial. Sin embargo, para llegar a ello, pues hubo bastante tensión en esta sesión, comentarios, indirectas y demás. Vamos a hablar de ello en el Con Todo. Bien, pues ya estamos aquí y vamos a contarles lo que sucedió en esta sesión de más o menos una hora del Tribunal Electoral en torno a este tema de si podían o no participar los servidores públicos en la difusión de la elección judicial, luego de que el INE, pues con base en algunos artículos constitucionales, emitió la prohibición y luego hubo impugnación, entre ellos de la presidenta Claudia Sheinbaum, también de gobernadores y de legisladores. Bueno, pues como tal, la Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó ya este miércoles, pues por mayoría, son 3 votos contra 2, que todos los servidores públicos sí puedan promover la elección judicial del próximo domingo 1 de junio. Esta decisión entonces anula el acuerdo que había aprobado el Consejo General del INE hace un par de días. El proyecto fue presentado por el magistrado Felipe de la Mata con el objetivo de permitir que servidores públicos sí puedan llamar a la población a participar en la elección. Esta tarde recibió los votos a favor de los magistrados de la Mata, Felipe Fuentes Barrera y la magistrada presidenta Mónica Soto, que pues justamente presentaron este proyecto en conjunto. En contra votaron los otros 2 magistrados que habían presentado otro proyecto donde pedían sí mantener la prohibición del INE. Me refiero a Reyes Rodríguez Mondragón y la magistrada Yanín Otálora. Desde el 29 de marzo el INE había aprobado los criterios para garantizar la equidad e imparcialidad en el desarrollo de las campañas para el proceso electoral. En ellos prohibió que las personas servidoras públicas, todas, promovieran el voto o la creación de espacios para la difusión de perfiles de candidaturas. Es decir, prohibía no solo que obviamente se postularan a favor o en contra de ciertos candidatos a juzgadores, sino que ni siquiera pudieran difundir la participación de la elección judicial, lo cual fue impugnado. Bueno, recordando un poco esa sesión del INE, consejeros como Claudia Zavala votaron a favor de la decisión de prohibirlo al argumentar que la difusión correspondía al INE, exclusivamente al INE. Y quédense con esta idea de exclusivamente al INE porque hoy la magistrada presidenta Mónica Soto se pronuncia al respecto totalmente en contra.
Bueno, mientras también el consejero electoral UKIP propuso que las autoridades interesadas en difundir el proceso cediera sus tiempos de transmisión en radio y televisión al INE. Justamente si estaban tan en contra de que solo el INE tenía el monopolio para difundir la elección judicial, propusieron, bueno, entonces préstenos sus tiempos en radio y televisión para ello. Bueno, continúa. Justo un día después de que se aprueban que aprueba esto el INE, el 30 de marzo, arrancaron las campañas electorales. Y al día siguiente, el lunes 31 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció durante su conferencia que acudiría al Tribunal Electoral para buscar que sí se le permita promover esta elección judicial. En esa ocasión dijo lo siguiente: no vamos a promover el voto por una o por otra persona, sino sencillamente la participación. También legisladores de Morena anunciaron desde entonces que, pese a lo aprobado por el INE, seguirían llamando a votar en esta elección judicial. El Tribunal Electoral recibió más de 30 impugnaciones contra el acuerdo del INE y justamente hoy votan este proyecto en donde acuerdan pues sí dar autorización a los funcionarios públicos para invitar a votar en esta elección judicial. El debate, que bien decía Azul, duró más de una hora, se caracterizó por el intercambio de señalamientos y de tensión entre el grupo que forman los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes contra el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Incluso posteriormente, después de esta sesión, hubo una conferencia de prensa y ahí se le cuestionó a las y los magistrados si hay una división dentro del Tribunal Electoral y si la tendencia era votar a favor de los intereses del gobierno federal. El magistrado Felipe de la Mata recordó que durante sus 10 años de carrera, en algunos casos incluso le han dicho que es panista y luego que actualmente es afín al gobierno morenista. Por ejemplo, dijo esta frase en respuesta a si estaban votando a favor de los intereses del gobierno: los ganadores siempre guardan silencio y los perdedores dicen que el árbitro está parcializado. Mientras que la magistrada presidenta Mónica Soto dijo que el Tribunal Electoral ni es gobierno ni es oposición, sino que sustenta sus resoluciones en la Constitución, pero es normal que la parte perdedora no esté a favor del fallo. Muy similares sus argumentos. Simón, justamente en esta parte donde ya era la conferencia de prensa después de la sesión, contestaron la pregunta de si votaban a favor de los intereses del gobierno actual, pero no respondieron si había una división dentro del Tribunal Electoral, la cual volvió a reiterarse no solo por el intercambio de señalamientos, ironías y demás, sino que en esta rueda de prensa, como en otras ruedas de prensa que ha dado este árbitro electoral, solo están 3 de los 5 magistrados electorales. Está la ausencia clara de la magistrada Yanino Talora y de Reyes Rodríguez Mondragón, quienes pues han tenido como bastantes diferencias de interpretación de la ley electoral. Bueno, este tema de aclarar, incluso empezaron a hablar de fútbol y demás para explicar por qué el Tribunal Electoral es imparcial. Durante esta sesión se dejó hablar primero al magistrado Felipe de la Mata, que fue el que presentó el proyecto para que finalmente se aprobó y dar luz verde a la difusión. Y después de que pasaron todos los magistrados y expusieron sus argumentos y sus interpretaciones de artículos constitucionales, correspondió hablar a la magistrada presidenta Mónica Soto, quien pues pidió que antes de que fuera a plantear sus argumentos jurídicos, pues iba a decir unas palabras muy particulares. Dice: voy a decirles un secreto. Ahorita vamos a escuchar el tono. Va a haber elecciones el próximo 1 de junio de este año, pero no se lo digan a nadie. Ella maneja este discurso de que se quiere hacer una elección silenciosa, así lo dijo. Pero antes de... Les voy a decir un secreto. Va a haber elecciones el próximo 1 de junio de este año, pero no se lo digan a nadie. Pareciera que parte de una de las propuestas que están presentándose hoy estuviera posicionando
esta visión. Habrá un proceso electoral, bueno, hay un proceso electoral en curso, habrá elecciones por primera vez en la modalidad que se realizará. Hay más derechos para la ciudadanía, pero no hay que decirlo a nadie. Nadie puede decirlo, solo el INE. Yo, de manera respetuosa, quiero decir que me siento sorprendida, un poco contrariada en este posicionamiento que se hizo en el Instituto Nacional Electoral en la toma de este acuerdo, en donde pareciera que se está buscando llevar una elección silenciosa. Y este proceso electoral tiene adeptos y detractores, como todo, como en el mundo y como en las democracias. Pero esta Constitución política de los Estados Unidos mexicanos ha sido reformada y ha establecido una nueva manera de participación ciudadana, que es en la elección de las personas juzgadoras en distintos niveles, a nivel federal, a nivel estatal, en 19 entidades federativas. No encuentro, y yo reitero lo que dijo el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, no encuentro un fundamento constitucional ni legal, y yo le agrego ni democrático, a los planteamientos vertidos en el acuerdo del Instituto Nacional Electoral. No, nadie está en contra, por supuesto, de que se haga proselitismo a través de las instancias gubernamentales, que se utilicen recursos públicos, ni mucho menos. Eso está consagrado en la Constitución y así lo propone y así lo sostienen también los proyectos que estamos presentando. Pero yo no encuentro, he llegado hasta sentir que es el absurdo el tratar de tener la exclusividad de hablar sobre democracia solamente para el Instituto Nacional Electoral, porque es quien organiza las elecciones, o los organismos públicos locales electorales en las entidades federativas. Eso no puedo asimilarlo, no puedo digerirlo siquiera, ¿no? La democracia es de todos y de todas. La democracia no es de una institución. Pues ahí está lo que dice la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto: la democracia es de todos, la democracia no es de una institución. Y el magistrado Felipe de la Mata, quien presentó este proyecto a partir de las impugnaciones que presentaron legisladores, gobernadores e incluso la presidenta Claudia Sheinbaum contra esa prohibición del INE de difundir llamar al voto para la elección judicial. Este magistrado Felipe de la Mata planteó modificar la prohibición del INE y propuso que los poderes de la Unión, los poderes estatales y servidores públicos sí puedan difundir la elección siempre y cuando se observen los principios de equidad e imparcialidad. Argumentó que los tres poderes postularon y seleccionaron a candidatos con sus distintos filtros y pues ahora sí tendrían la oportunidad de seguir llamando al voto. Vamos a escuchar qué es lo que expuso el magistrado Felipe de la Mata. En este sentido, una primera respuesta pues parecía sugerir que el gobierno federal o los locales no podían promover el voto y la participación ciudadana en la elección. Sin embargo, ese ejercicio de reflexión me llevó a considerar que la elección de personas juzgadoras tienen una naturaleza distinta a las elecciones tradicionales de partidos políticos y reglas, por cierto, bastante diferentes. Para empezar,
Se trata de una elección que tiene sustento en una reciente reforma a la Constitución, en la que cambia el diseño estructural para la integración del Poder Judicial de la Federación y las reglas de las elecciones y promoción del voto. Este nuevo modelo de elección por disposición constitucional se involucra no solo al INE en la preparación de la elección, sino también a los poderes de la Unión para la postulación de las candidaturas a personas juzgadoras en todo el país. Así, por mandato de la Carta Magna, el proceso electoral inició el 16 de septiembre del año pasado. Los poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, conformaron los respectivos comités de evaluación para revisar que las personas aspirantes cumplieran los requisitos de elegibilidad, así como valorar y seleccionar los perfiles idóneos para ocupar las candidaturas a los diversos cargos del Poder Judicial Federal. Asimismo, los poderes de la Unión convocaron a la ciudadanía a inscribirse en el procedimiento de selección de candidaturas. Para tales efectos, difundieron abiertamente y de manera pública en spots, en radio, televisión y en redes sociales las aludidas convocatorias y en un ejercicio de transparencia informaron a la ciudadanía sobre los avances de los registros de aspirantes y difundieron algunas de sus etapas, como son las entrevistas a las personas aspirantes y el proceso de insaculación para determinar a quiénes les corresponden las candidaturas. Finalmente, los poderes de la Unión fueron quienes postularon a las candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el Poder Judicial Federal, por lo que sí forman parte de este proceso electoral. Aquí el diseño constitucional es que los poderes de la Unión participan y han hecho partícipe a la ciudadanía sobre ese deber constitucional. Esto me lleva a la conclusión de que en consecuencia, la participación de los poderes de la Unión puede incluso habilitarlos a promover el voto y educar en la participación ciudadana. Ahora, ello no implica que la promoción que lleven a cabo les autorice a incurrir en promoción personalizada o hacer uso indebido de recursos públicos, menos aún a llamar a votar a favor de alguna candidatura o bien a emitir expresiones para desfavorecer a otras. Por el contrario, su actuación se debe ajustar a los principios de equidad e imparcialidad. Hay algunos de sus comentarios sobre lo discutido esta tarde por los magistrados electorales. Omar dice, pues ya que se difunda todo, ya basta de ridiculeces, la información debe ser absoluta y libre, es decir, está del lado de los argumentos de pues los magistrados que finalmente hicieron mayoría para permitir que todos los servidores públicos difundieran la participación. También por acá decía Pitcan, al menos en los medios públicos sí hay anuncios del INE promoviendo la elección judicial, en otros medios no sé, pues es justamente los espacios con los que cuenta el árbitro electoral. Y acá Irma Domínguez nos pregunta, sin embargo, ¿podemos encontrar a los candidatos y candidatas por los que no debemos votar? Por favor, Fabricio Mejía, que es columnista aquí de casa, una de sus videocolumnas semanales tiene nombres para no votar por ellos. Bueno, pues justamente es columna porque es la opinión de Fabricio, pero con hechos y con información, con datos, aquí Con Todo hemos dado 2 nombres. De hecho, al rato vamos a hablar de uno de ellos. Entonces, ahorita que tenga oportunidad, reviso esos 2 nombres que hemos dado a conocer. Y en su momento también dimos a conocer los perfiles de los que van a salir en la boleta para el Tribunal de Disciplina, el cual también es muy importante porque justamente es el que va a sancionar las corrupciones e irregularidades de juzgadores. Entonces, ahí está la respuesta a Irma Domínguez. También Teresa Perales nos dice, el INE no lo promueve, no promueve la elección. Bueno, hay 2 posturas, ¿no? Quienes están también señalando que falta más difusión de esta elección judicial. Y tenías también ahí a la mano, Dul, lo que expuso el día de hoy en la sesión el magistrado Felipe Fuentes. De la Mata, que son 2 Felipes. Escuchábamos como tal su planteamiento porque él fue el que presentó este proyecto que finalmente fue votado a favor, pero ya durante esta discusión y intercambio de argumentos, de interpretaciones de la ley electoral, planteó algo muy interesante porque esto ya fue como su lectura y análisis pues más hasta cultural, porque habla de un tabú
Dice, observó que es un tabú el no querer que las autoridades participen en un proceso electoral. Pues venimos con una historia de fraudes electorales y de cómo costó bastantes años de que el INE fuera un órgano autónomo, antes IFE. ¿Por qué nos parece tan terrible promover el voto a cargo de poderes de la Unión? Entiéndase los diputados, los senadores, el Poder Judicial mismo y el Ejecutivo, gobernadores, alcaldes y demás. ¿Por qué nos parece tan terrible eso al hacerlo de manera neutral y educativa? ¿Por qué nos parece tan odioso difundir que va a haber una elección? Creo que corresponde a una especie de tabú. Esto es, se explica Felipe de la Mata, un tabú que viene de nuestra historia, donde cada una de las etapas de transiciones, sobre todo en los años 90, llevó, después del fraude del 88, llevó a la conformación de un sistema donde la organización de las elecciones se le quitaba al Ejecutivo, particularmente a la CEGOV, y pasaba al INE. Traemos todo ese pasado electoral, es por la cual dice que este tabú rigen las elecciones de partidos políticos, pero este tabú no puede ser el que rija una elección tan diferente, que fue uno de los principales argumentos, que esta elección es inédita y que tiene sus propias reglas. Eso por el lado de este grupo de magistrados, Mon. Por el otro lado, los magistrados Yanino Tálora y Reyes Rodríguez Mondragón pidieron presentar su propio proyecto a partir de el juicio 1790/2025. La diputada Jessica Ramírez Cisneros presentó esto y se acumuló también otras impugnaciones. Y su idea era mantener la prohibición del INE. Básicamente argumentaron interpretando varios artículos, el 134 y el 96 de la Constitución y también el artículo 506 de la Ley General de Procedimientos Electorales. Estos fueron los argumentos de Reyes Rodríguez Mondragón y de Yanino Tálora, pero también la magistrada presidenta en su momento refutó esos argumentos. Bueno, escuchemos pues cómo el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón cuestiona y debate el argumento del magistrado Felipe de la Mata, que fue el que presentó su proyecto. El artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales establece textualmente la prohibición del uso de recursos públicos en la promoción y propaganda relacionada con la elección judicial. En mi interpretación es claro que esta distinción entre promoción y propaganda implica tanto la difusión del proceso y su participación como el apoyo, ¿no?, a favor de candidaturas o manifestaciones en contra de las mismas. Dicha prohibición se sostiene también en el principio constitucional de legalidad y equidad en la contienda. Esto se vuelve muy claro al tener en cuenta que el modelo aprobado para la elección de personas juzgadoras consideró la participación de los tres poderes de la Unión en la etapa y exclusivamente en esa etapa de postulación de candidaturas. En consecuencia, permitir que las personas servidoras públicas e instituciones promuevan el proceso judicial por completo podría implicar la percepción de que están apoyando las candidaturas que postularon, cuando esto no fue previsto expresamente en este modelo de elección. Más allá de la ironía y la tensión, este en particular fue el momento más importante para mí en el intercambio de debates, porque por un lado el que presenta el proyecto, el magistrado Felipe de la Mata, dice que pues sí pueden participar en todo el proceso electoral todos los funcionarios públicos, incluyendo los integrantes de los poderes de la Unión, porque ya lo están haciendo desde que fue este famoso filtro de los comités del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, asterisco lo que pasó con el Judicial, y ese fue el argumento. Si ya están participando desde la selección de candidaturas para las boletas, pues ya pueden seguir participando en la difusión. Entonces le contestaba el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón que no, que eso fue solo en una etapa. Entonces ahí sí hubo respeto, Mon. Ya después se pusieron más irónicos y mandándose indirectas. Sí, pues bueno, le está también el argumento que da el magistrado Felipe Fuentes. Él expuso que como estas elecciones judiciales son inéditas, la promoción debe ser proporcional para que la ciudadanía acuda informada a votar. Por ello, no solo el INE debe tener la facultad de hacer esta difusión. Vamos a escucharlo. Las y los electores están frente a un proceso novedoso, complejo y con múltiples niveles de decisión. A esto se suma
que no existe en estas campañas la lógica de propaganda y promoción que se presenta en las elecciones tradicionales, como serían los gastos de propaganda en bardas, equipos de sonido, espectaculares, propaganda utilitaria, gastos de propaganda en diarios, revistas o demás medios impresos, producción de mensajes para radio y televisión, así como la realización de mítines en general. En cambio, la oferta posible de las personas candidatas al Poder Judicial es el único y exclusivo cumplimiento de la ley. El proceso de personas juzgadoras tiene características que lo diferencian de los procesos comunes, lo cual hace necesaria la aplicación de criterios que contribuyan a su difusión y a la participación de la ciudadanía. Desde mi óptica, el INE trasladó sin distinción los criterios de contiendas políticas tradicionales a un proceso que opera bajo una lógica completamente diferente, pero no podemos interpretar una norma creada para evitar abusos como si fuera una norma diseñada para imponer el silencio. Debemos ser claros. Promover la participación ciudadana no es lo mismo que hacer campaña. Sí, Dul, pues recalcar esta última parte del magistrado, dice, no podemos interpretar una norma creada para evitar abusos como si fuera una norma diseñada para imponer el silencio. Muy parecido a lo que señalaba la magistrada presidenta Mónica Soto, quien también estuvo en esta conferencia de prensa que dieron más tarde algunos magistrados, y digo algunos porque no asistieron pues la magistrada Yanin Otálora ni el magistrado Rodríguez Mondragón. Sí, Mon, esta rueda de prensa duró media hora después de la sesión, que se alargó porque se tocaron otros temas, pero insistieron sobre todo colegas reporteros presentes en esta rueda de prensa si podían aclarar que el Tribunal Electoral estaba permitiendo, particularmente a la presidenta Claudia Sheinbaum, difundir la participación en la elección judicial y particularmente en la conferencia matutina, porque argumentaron que ahí está el uso de recursos públicos y ese era uno de los temas y argumentos del INE para prohibir la difusión, porque se estaban usando o se están usando recursos públicos. Entonces fue el magistrado Felipe Fuentes quien lo confirmó. Vamos a escuchar su respuesta. Y efectivamente, lo único que tenemos que nosotros decidir en este momento es, no pueden utilizarse recursos públicos, no puede llamarse a votar por alguna candidatura expresamente, y considero en ese sentido que la Presidenta de la República tiene facultades como integrante del Poder Ejecutivo, obviamente, para realizar el llamado al voto exclusivamente. Eso fue lo que decidió el tribunal. ¿En cualquier evento? En cualquier evento. También se le preguntó específicamente a los magistrados electorales si, por ejemplo, y como ya lo ha hecho previamente la presidenta Claudia Sheinbaum, se pueden proyectar los modelos de las boletas que se van a estar dando a la ciudadanía, precisamente para que se vaya familiarizando, viendo los colores, a qué cargo corresponde y demás. Y los magistrados dijeron que esto es válido, es legal, siempre y cuando no se proyecten nombres de ciertos candidatos, porque eso ya abonaría la imparcialidad. Con esto terminamos el Con Todo, Mon. Hay bastantes comentarios respecto a si ustedes ven o no difusión suficiente de el INE, que quería pues tener pues como tal el monopolio y la exclusividad para difundir la elección, argumentando los temas de los artículos citados de la ley de materia electoral y también de la Constitución. Pero tú me decías algo particular que has visto. Sí, pues leyendo sus comentarios, esto que nos dicen de no ver suficiente promoción, tú decías que no has visto mucha difusión. En medios. Yo sí he visto, pero particularmente en estos anuncios, bueno, en estas las paradas de autobuses, donde puedes también poner publicidad, se me olvidó el nombre, pero... Espectaculares, no... Tienen otro nombre, sí. Pero ahí he visto promoción para la elección judicial, y también recuerdo que hace unos días, pero pasé muy rápido, iba en el Metrobús, había personas con una lona blanca y los colores del INE diciendo vota este 1 de junio, la primera elección judicial.
A mí sí me ha tocado ver esas cuestiones, pero particularmente aquí nos dicen que no es suficiente, que no ven suficiente promoción en los medios. También en la agencia Cuarto Obscuro de fotografías, justo el día de hoy, con fotografía de Moisés Pablo Nava, sube una de una lona en una calle de la Ciudad de México donde dice vota 1 de junio, de magistrados y jueces del nuevo Poder Judicial y un código QR. Pero no se está identificando como tal que sea el INE, aunque tiene los colores del INE, que es rosa y negro. Y me hace recordar el debate y los argumentos del INE que decían, si nos dan un recorte presupuestal, no esperen la gran organización de la elección judicial porque no vamos a tener los recursos suficientes, incluyendo la difusión. Eso por parte del INE, ahora ya van a poder por parte de gobernadores, jueces, bueno, que no estén en campaña y demás. Y justo hablando de los que están en campaña, recordar que no pueden hacer este tipo de cosas, no pueden pintar bardas con su nombre ni demás, solo tener entrevistas si son invitados o participar en foros públicos si al menos el 50% de los candidatos para ese mismo cargo también pueden participar. Y mira, Dula, aquí leo un comentario que nos deja Ana G. Dice, urge mayor difusión de la elección. Yo sigo revisando con algunos conocidos y la gente no está enterada ni interesada. No tienen medida de la importancia de la elección. Pues, Ana, gracias por escribirnos, y veía que también te contestaron algunas personas sobre el tema, porque sí es de entrada compleja, muy, muy distinta. Por lo que les decíamos, esta boleta va a ser completamente diferente a la que ustedes están acostumbrados a ver en el momento de la elección. Tiene más nombres, tiene estas iniciales de por qué comité fueron propuestos, ¿no? El comité ejecutivo, el legislativo o el judicial. Es más complicada, más compleja, pero pues también están estas herramientas con las que ya nos podemos ir familiarizando con cómo serán las boletas, las infografías que ha compartido el INE, que te enseñan un poco ahí a identificar cómo será esta boleta. Seguramente las casas encuestadoras, conforme se vaya acercando el día 1 de junio, también harán preguntas de qué tanto saben de la elección judicial, y ahí se podrá ver qué tanto funcionó la difusión tanto del INE y ahora de los servidores públicos. Ya por último se están riendo del tema del QR, porque como no está identificado como tal del INE, apenas justo Ana de la Torre, que nos está apoyando en operaciones, me mandó una nota hace unos días de que pues este tipo de QR sí pueden ser fraude. Tú bien confiado pones tu celular, le das al link que te da el QR y changos te roban datos y demás en esta era de la tecnología y demás. Voy a decir este tema de los nombres de candidatos a magistrados, a jueces y demás. En su momento, aquí en Con Todo, hemos dado nombres donde se advierte por parte de organizaciones civiles que tienen antecedentes. Bueno, pues vamos a leer el derecho de réplica que envía a la producción Francisco Herrera Franco. Él es candidato a juez en materia penal federal en Michoacán y en pleno ejercicio de los derechos que me otorga la Constitución Política de los Estados Unidos y las leyes aplicables en la materia, me dirijo para solicitar de manera formal el ejercicio de mi derecho de réplica. Lo anterior derivado de la publicación que se realizó en el medio, sin embargo, al aire, precisamente en este programa 2 con Todo, el día 7 de abril pasado, por Monse Antúnez y yo, Dulce Olvera, refiriéndose a los señalamientos, él dice, falsos e infundados que han sido publicados recientemente por un medio de comunicación digital, quien retomó notas periodísticas difundidas hace más de 2 años sin sustento legal alguno y que en su momento no derivaron en denuncia formal ni en la apertura de carpeta de investigación alguna en mi contra. En esta carta también expuso: respeto profundamente la libertad de expresión y el derecho universal a la información, pilares fundamentales de toda democracia, pero considero inaceptable que se retomen acusaciones que carecen de sustento legal sin ofrecer contexto ni contrastar información. Con esta campaña de desinformación se ha dañado gravemente mi prestigio, así como el honor y la tranquilidad de mi familia. Reitero que en mi paso por la Fiscalía Regional de Zitácuaro, en Michoacán, enfrentamos en su momento situaciones complejas en materia de seguridad
para las que siempre actué dentro del marco de la ley y como fiscal cumplí con mi deber al detener a presuntos responsables y llevarlos ante la justicia. Por lo anterior, insisto en negar categóricamente las acusaciones vertidas hacia mi persona sobre los diversos hechos en los que se me señala y exijo se detenga el seudónimo que se me ha impuesto por ser no solo falso, sino ofensivo. Por el contrario, en los municipios donde tuve la responsabilidad de actuar como fiscal, hubo una reducción comprobable en los índices delictivos gracias a las aprehensiones realizadas como resultado de investigaciones apegadas a derecho y debidamente sustentadas. En ese sentido, se agrega esta carta, defiendo con total convicción mi postulación como candidato a juez penal federal en Michoacán. Mi trayectoria de casi 40 años en la Procuración de Justicia me respalda asumiendo un compromiso firme con la legalidad, la ética y el servicio público. Cuento con la preparación académica y la experiencia de campo necesarias para desempeñar con responsabilidad e imparcialidad el cargo que hoy aspiro a ocupar. Finalmente, esta carta concluye pidiendo, derivado de lo expuesto, solicito respetuosamente que así como se han difundido las notas que me agravian, se otorgue el mismo espacio, intensidad y alcance para publicar mi versión de los hechos, en apego a los principios de equidad, objetividad y veracidad y en cumplimiento a la normativa vigente. Estoy absolutamente dispuesto a dialogar y dar la cara ante cualquier duda o inquietud que pueda tener el gremio periodístico o las organizaciones civiles involucradas. Estoy convencido de que solo a través del diálogo, la transparencia y la legalidad se puede fortalecer nuestra democracia. Culmina diciendo, este es un proceso histórico para nuestro país, en el que por primera vez la ciudadanía elige a quienes integrarán el Poder Judicial Federal. Por ello, mi participación responde a mi profunda creencia en la justicia, en el derecho y en la necesidad de jueces imparciales, preparados y honestos. Ahí está la postura de esta persona. Y con eso, Mon, nos vamos justamente a la sección de al cierre. Es muy importante hablar sobre el tema de la compra consolidada de medicinas y de insumos médicos, porque bastante se ha hablado y denunciado desde, por ejemplo, el colectivo Cero Desabasto, que en varios hospitales a nivel nacional, tanto del IMSS, ISSSTE, Pemex y demás, el personal médico carece de los insumos necesarios para ofrecer un buen servicio de derecho humano a la salud, o también faltan incluso médicos, sobre todo en municipios bastante lejanos. Un caso reciente allá en Veracruz, pues reubicaron a un médico y entre municipios de Veracruz y dejaron a uno de estos municipios pues sin ningún doctor que haga cirugías, las cuales fueron canceladas, violando con esto pues el derecho humano al acceso a la salud. Bueno, pues en este tema, el día de hoy se publica una tarjeta informativa por parte de la Secretaría de la Salud, donde informa que la Secretaría Anticorrupción anuló el procedimiento de licitación de medicamentos e insumos médicos para 2025 y 2026, toda la compra de medicamentos para este periodo, por prácticas de corrupción dentro de laboratorios biométricos, mejor conocido como Birmex. Recuerden que desde hace unos días el subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, había reconocido el hallazgo de un sobreprecio cercano a los 13,000 millones de pesos en el proceso de adjudicación de 175 claves de medicamentos, es decir, el hecho de corrupción es el sobreprecio. La propia presidenta Claudia Sheinbaum, en estos días en que se publican temas de la salud, dijo lo siguiente sobre este tema. En la parte de la compra de medicamentos, en un porcentaje pequeño de las claves, gracias a la revisión permanente, se encontró que se estaban comprando medicamentos a un precio mayor del que habían ofertado otras empresas, y ahí es donde se para revisar eso. ¿Y quién es quién? El que firma precisamente este contrato para dar a otra empresa que no era la mejor en precio y calidad la oferta de medicamentos. La Secretaría de Salud explicó el día de hoy que en aquellas claves en las que se identificó un sobreprecio se va a realizar de nuevo una subasta con los participantes en la licitación, incluyendo el que salió con sobrecosto, y se va a determinar el nuevo adjudicado. En los casos donde no existe sobreprecio y todo estaba en regla, se dará el contrato por asignación directa al proveedor que ya había presentado propuesta y a quien ya se le había adjudicado para continuar con el abasto. En este tema no hay cambios.
y aseguró, ojo aquí, que sí va a garantizar el abasto de medicamentos a pesar de esto, porque de acuerdo con la Secretaría de Salud sí hay un plazo suficiente para la entrada en vigor de los nuevos contratos, pero pues no menciona el actual desabasto de medicamentos e insumos demandados y denunciados por personal médico. Tú misma hablaste con personal médico hace un par de meses que te denunciaban esto. Bueno, finalmente, este miércoles, de acuerdo con esta tarjeta informativa, funcionarios de la Secretaría de Salud se reunieron con representantes de toda la industria para explicarles el proceso y los tiempos que habrán de seguirse para que no haya violaciones en estos contratos. Pues Dul, con esa información ya estamos cerrando este 2 con todo, de miércoles 9 de abril. No sin antes agradecerles a ustedes por comentar, por estar atentas a la información. Aquí está otra vez Hugo González, por si le quieres insistir en el correo. Y bueno, ya no quieres, pero... No, pero gracias por siempre estar aquí, Hugo González, es de los fieles de la audiencia. Sí, fíjate que escribe también Nona Beltrán, que está viendo el inicio de la transmisión con los periodistas y que nos saluda desde Querétaro. Bueno, pues si nos escucha y no ha visto acá 2 con todo, pues bienvenida Nona. A Gerardo Meléndez le agradecemos que nos compartió el día de hoy un superchat. A Marta Camejo que nos escribió, a Ana G, gracias. Y pues sí, gracias a Ilse García en producción. Ahorita estuvo Ana de la Torre con todo operando. Y dice que más o menos, no, sí, yo digo todo que chido. Sí. Saludos a Lluvia, preguntaban por Lluvia, ella está ahorita en la tarde con los colegas de la tarde. Y también gracias a Paulina Soto, aquí también estaba apoyando. Bueno, pues nos vemos, ya mañana es jueves. Gracias por habernos acompañado en esta mitad de semana, pues ya más relajados por el tema arancelario.